Hola amigos, el día de ayer se estrenó el segundo tráiler de una de las películas que cada vez me emocionan más, o por lo menos es mucho más intrigante, es decir, ese equipo de antihéroes disfuncional con un villano con un trasfondo de personalidad, por decirlo así, y un giro que nadie está viendo venir. Y sí, amigo, me refiero a la película de los Thunderbolts, y hoy te traigo 3 razones bastante contundentes del por qué creo yo que esta película también me está emocionando, como pasó exactamente con el último tráiler de Los Cuatro Fantásticos. Así que comenzamos con la razón número 1, un equipo disfuncional y un tanto roto. Porque ¿qué pasa cuando juntas un equipo de antihéroes con bastantes traumas dignos de un episodio de La Rosa de Guadalupe? Sí, caos. Porque amigo, para mí, esta mezcolanza entre un asesino, un espía, un super soldado caído en desgracia y un par de inadaptados, así como también un ser super poderoso, me suena a una combinación bastante interesante de ver. Y además, amigo, a diferencia de los Vengadores, aunque tenían sus broncas y sus peleas y sus egos bastante grandes, encontraban mal que bien la forma de trabajar juntos. Y en este caso, los Thunderbolts son un completo desastre. Y es eso precisamente lo que los hace bastante fascinantes, al menos para mí. Pero la cosa no termina ahí. Hablando de disfuncional, tenemos la razón número 2, un Sentry y un Void como villanos. Sí, amigos, si pensabas que Thanos era un villano definitivo, pues espera a conocer al Sentry, este tipo que tiene el poder de 1000 soles, la fuerza de Hulk, la velocidad de Flash, pero digámoslo así que tiene un truco. Dado que, amigo, el Sentry tiene su oscuro secreto llamado The Void, un supervillano oscuro bastante psicótico. Así que como ves, amigo, esta dinámica entre el Sentry y el Void es una bomba de tiempo y no se sabe cuándo va a explotar. En pocas palabras, amigo, el Sentry no es un villano tradicional, es un héroe caído y es un tipo bastante buena onda que quiere hacer el bien, pero está atrapado en una lucha interna que lo consume, lo cual, como ves, añade bastante capas de complejidad a la trama, y si Marvel lo hace bien, podríamos estar ante uno de los mejores villanos del UCM, o por lo menos uno de los más poderosos. Pero aquí mi duda es cómo van a detener al Sentry y al Void, y la única forma en que lo veo es que realmente convenzan al Sentry que él mismo se detenga, a no ser, claro, que lo nerfen, pero espero que no, más bien espero que se apeguen más a los cómics y sea el mismo Sentry quien se detenga. Pero amigo, eso no es todo, está la razón número 3, un final que parece indicar que la película de los Thunderbolts a la mera hora no va a ser la película de ellos. Es aquí donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Recuerdas cuando te dije que los Thunderbolts eran un equipo bastante disfuncional? Pues amigo, parece todo indicar que esta realmente no va a ser la película de los Thunderbolts, sino más bien sería la película de los Dark Avengers, o hasta quizás de los New Avengers. Sí, amigo, porque en los cómics los Dark Avengers es ese equipo de impostores que trabajan para el gobierno y hacen cosas, digámoslo así, un tanto cuestionables. Así que, como ves, se parece mucho a este equipo. Mucho más que los New Avengers, que sí, esos simplemente son héroes común y corrientes que nunca habían sido parte de los Vengadores y nada más. Porque, amigo, todo indica que al final vamos a tener ese cambio inesperado de que esta película no era la película de los Thunderbolts como todos esperábamos, sino realmente una película de otro equipo famoso también de Marvel. Así que, como ves, por todo esto me emociona bastante. ¿O qué piensas tú? Bye.